No estás de duelo por una persona. No has perdido un trabajo, terminado un matrimonio ni recibido un diagnóstico. No ha pasado nada. Y eso es precisamente lo que hace esto tan desorientador. Lo que tienes es una sensación que sigue llegando sin invitación, que la versión de ti mismo en la que has estado viviendo ya no encaja. No de manera dramática, más como un abrigo que antes se sentía tuyo y ahora te queda mal en los hombros. Los valores que organizaban tus decisiones se sienten prestados. Las ambiciones hacia las que trabajabas pertenecen de alguna manera a otra persona. Las relaciones que antes se sentían naturales ahora requieren una actuación que ya no estás seguro de poder seguir dando. Y en lugar de alivio, porque no debería el crecimiento sentirse como alivio, lo que sientes es duelo. Un duelo silencioso y sin nombre que no tiene ningún evento al que aferrarse y por tanto no recibe validación de nadie a tu alrededor. Esta experiencia no tiene nombre en el vocabulario emocional de la mayoría de las personas. Vive en la brecha entre estoy bien y algo que no puedes articular del todo. Y porque carece de una forma reconocible, tiende a ser mal interpretada, como ingratitud, como inestabilidad, como una fase que pasará si sigues adelante. Carl Jung fue el único pensador que nombró esto con la precisión que merece. En Recuerdos, Sueños, Reflexiones, abre con una frase que funciona menos como una introducción y más como un diagnóstico: mi vida es la historia de la autorrealización del inconsciente. No una historia de logros. No una historia de acumulación. Una historia de algo emergiendo desde adentro, lentamente, a menudo dolorosamente, siempre al costo de la forma que existía antes. Lo que Jung descubrió a lo largo de décadas de su propia transformación psicológica es que convertirse en quien realmente eres no es un proceso de adición. No simplemente creces nuevas cualidades mientras las antiguas permanecen intactas. El yo que emerge a través de lo que llamó individuación requiere espacio. Y ese espacio solo existe donde algo más solía estar. La incomodidad que sientes no es un mal funcionamiento. No es debilidad, ingratitud ni confusión que una mejor terapia resolverá. Es la sensación precisa de una muerte psicológica que no tiene funeral, ni ceremonia, ni guión cultural para el duelo. Y las personas a tu alrededor, las que parecen perturbadas por tus cambios, las que siguen buscando la versión de ti que reconocían, no están equivocadas al sentir la pérdida. Simplemente están lamentando algo diferente a lo que tú lamentas. Lo que este vídeo ofrece no es una salida de esa incomodidad. Es una manera de entenderla lo suficientemente claramente como para dejar de combatirla. Hay un supuesto tan profundamente incorporado en cómo hablamos de la salud psicológica que casi nunca se examina, que la estabilidad es buena. Que un yo coherente y consistente es la meta. Y que la persona que ha construido una identidad funcional ha hecho algo bien. Jung pasó su vida desmantelando este supuesto, no porque creyera en el caos, sino porque entendía lo que realmente cuesta una identidad funcional. La llamó la persona. La palabra viene del término latino para las máscaras usadas por los actores en el teatro antiguo. Un rostro diseñado para un escenario específico, una audiencia específica, un rol específico. En la psicología jungiana, la persona no es exactamente una mentira. Es el yo que construiste en respuesta a demandas reales. Lo que tu familia necesitaba que fueras. Lo que tu carrera recompensaba. Lo que tu entorno social reconocía y te devolvía. La persona funciona. Ese es el problema. Funciona tan bien durante tanto tiempo que en algún punto deja de ser una herramienta que recoges y se convierte en el rostro que olvidas que estás usando. El momento en que comienzas a sentir que tu identidad ya no encaja no es el momento en que algo ha salido mal. Es el momento en que el inconsciente ha crecido lo suficiente como para que la persona ya no pueda contenerlo. El self, el término de Jung para la personalidad total, incluyendo todo lo que nunca ha sido traído a la vida consciente, ha estado expandiéndose bajo la superficie todo el tiempo. La incomodidad no es una crisis. Es presión. El self empujando contra los bordes de una forma que fue construida para una versión anterior de ti. Lo que hace esto tan difícil de navegar es que el ego experimenta esta presión como amenaza en lugar de como señal. La persona no fue arbitraria. Fue construida para sobrevivir, para pertenecer, para funcionar. Cuando comienza a agrietarse, el primer instinto es repararla. Intentar más fuerte ser la persona que has sido. Doblar la apuesta en la identidad que silenciosamente está dejando de ser verdad. Observa esto en ti mismo.
Los momentos en que actúas una versión de ti mismo que ya no sientes, y luego experimentas un tipo específico de agotamiento después. No cansancio físico, sino la fatiga de haber sido poco convincente para tu propio testigo interior. Ese agotamiento es diagnóstico. Es la brecha entre persona y self, hecha sentible. La mayoría de las personas lo interpreta como agotamiento o necesidad de descanso. En realidad es la necesidad de algo mucho más disruptivo. Jung fue preciso sobre el costo de rechazar esta disrupción. Una persona sostenida más allá de su utilidad no simplemente se vuelve incómoda. Comienza a vaciar la vida que se suponía que debía proteger. Las relaciones construidas a su alrededor se convierten en actuaciones. Las ambiciones adjuntas a ellas se sienten como obligaciones con la visión de alguien más. La persona dentro de la máscara se vuelve cada vez más invisible, incluso para sí misma. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. En el invierno de 1944, Carl Jung se rompió un pie y sufrió un ataque al corazón. Suspendido al borde de la muerte, experimentó una serie de visiones tan vívidas y tan precisas que pasó años después intentando encontrar un lenguaje adecuado para describirlas. Lo que registró en recuerdos, sueños, reflexiones es uno de los relatos psicológicamente más honestos de transformación jamás escritos. Mientras se acercaba a lo que creía era el umbral de la muerte, describió una sensación de que todo le era despojado. La entera fantasmagoría de la existencia terrenal, como la llamó, cayendo de él como ropa que se quita. Sus ambiciones, sus opiniones, su cuidadosamente construido sentido de quién era. Todo, desaparecido. Y lo que quedó, escribió, fue algo inesperado, no el vacío, sino una sensación de ser completamente el mismo por primera vez. Consistía en mi propia historia, escribió, y sentí con gran certeza, esto es lo que soy. Ese pasaje no es una descripción de la muerte. Es una descripción de la individuación, de lo que sucede cuando las capas acumuladas de personas son removidas y algo más esencial tiene permitido salir a la superficie. Jung casi murió para sentirlo. La mayoría de nosotros encontramos una versión más silenciosa del mismo proceso a lo largo del transcurso ordinario de una vida, siempre que somos empujados, por el tiempo, por el cambio, por la presión interior, más allá de una identidad que hemos superado. El duelo que viene con esto es real, y merece ser nombrado como tal. No estás siendo dramático. Algo está muriendo. La versión de ti mismo que sabía exactamente quién era, que se movía por el mundo con cierta coherencia, que ocupaba sus relaciones y ambiciones con una sensación de encaje, esa versión está genuinamente terminando. No hay ceremonia para esto. Nadie manda flores. Las personas a tu alrededor a menudo no pueden ver lo que estás lamentando, porque desde afuera, nada ha pasado. Aquí hay una práctica que puede hacer lo invisible visible. Escribe, sin juicio, las cosas específicas que estás lamentando. No abstracciones, no mi antiguo yo o quién solía ser, sino cosas precisas, la certeza que tenías sobre lo que querías, la facilidad de una amistad particular que ahora requiere esfuerzo, la ambición que se sentía tuya y ahora se siente como un disfraz. Nombrar estas cosas concretamente hace dos cosas simultáneamente, honra la pérdida como real, y comienza a separarte de ella lo suficiente para verla claramente. Lo que Jung entendió, y lo que la mayoría de los marcos para el crecimiento psicológico se pierde por completo, es que la transformación no es adición. No puedes volverte más completo mientras mantienes intacta cada capa anterior. El self que está tratando de emerger en ti no es una nueva identidad esperando ser instalada. Es algo que siempre ha estado presente debajo de la persona, comprimido por ella, esperando que la estructura encima de él se suavice lo suficiente para dejarlo pasar. Ese suavizamiento es lo que es el duelo. El duelo no es la herida, es la apertura. El costo de este proceso es específico. Pierdes la simplicidad de saber quién eres. Por un periodo de tiempo que no puede predecirse, existirás entre identidades, ya no la persona que eras, todavía no asentado en lo que te estás convirtiendo. Ese intervalo es lo que examina la siguiente parte de este vídeo, porque lleva su propia dificultad particular. Hay una soledad particular que llega cuando las personas más cercanas a ti se sienten incómodas con quién te estás convirtiendo. No se siente exactamente como conflicto. Se siente más como una retirada lenta del reconocimiento, como si el rostro que están mirando fuera familiar, pero la persona detrás de él se haya convertido en alguien que no pueden del todo localizar.
Y porque no pueden nombrar lo que ha cambiado, alcanzan la explicación que les cuesta menos, que has cambiado de una manera que está mal. Esto no es crueldad. Es algo más estructural que eso. Cada relación está construida alrededor de un conjunto de acuerdos implícitos sobre quién será cada persona. Eras el confiable, el ambicioso, el despreocupado, el que nunca cuestionaba la dirección en que iban las cosas. Ese rol no te fue impuesto desde afuera. Lo habitaste, genuinamente, por un tiempo. Pero las personas que construyeron su comprensión de la relación alrededor de esa versión de ti tienen una inversión real en su continuidad. Cuando comienzas a moverte más allá de ella, lo que experimentan no es tu crecimiento. Lo que experimentan es pérdida. Jung observó esta dinámica con su característica precisión. La individuación, insistió, no aísla a una persona del mundo, pero sí requiere una disposición a decepcionar las expectativas del mundo sobre quién deberías seguir siendo. Las personas que resisten tu transformación son a menudo las que amaron la persona más completamente. Están lamentando algo real. El problema es que su duelo, si lo permites, será usado, inconscientemente, sin malicia, como presión para regresar. Sentirás esta presión como culpa, la culpa específica de alguien que está lastimando a personas no por hacer algo malo, sino simplemente por ya no ser lo que necesitaban. Esta culpa es uno de los mecanismos más efectivos por los cuales la transformación se aborta. Vale la pena sentarse con la siguiente pregunta, no retóricamente, sino genuinamente: ¿la incomodidad que estás causando a las personas a tu alrededor es evidencia de que tu cambio es dañino, o evidencia de que tu cambio es real? Estas no son la misma cosa, y confundirlas es costoso. La distinción práctica es esta: el cambio dañino tiende a producir daño específico, confianza rota, responsabilidades abandonadas, daño concreto a personas que dependían de ti. La transformación auténtica tiende a producir incomodidad en personas que se beneficiaron de tus limitaciones, el amigo que extraña lo disponible que solías ser, el familiar que te prefería cuando estabas menos seguro de lo que necesitabas, el colega que encontraba tu yo anterior más fácil de predecir. Su incomodidad es información, pero no es instrucción. Lo que el marco de Jung deja claro es que las personas que permanecerán cerca de ti a través de la transformación genuina no son las que aprobaron cada versión anterior. Son las capaces de relacionarse contigo como realmente eres, en lugar de como repositorio de sus expectativas. Algunas relaciones no sobrevivirán el cruce. Esto no es fracaso. Es la consecuencia natural de dos personas que han sido mantenidas juntas, en parte, por una versión de ti que ya no existe. Hay una crueldad específica en una transformación que sucede completamente por dentro. El sufrimiento externo viene con una especie de permiso social, un diagnóstico, una pérdida, un evento al que otros pueden señalar y decir: sí, eso lo explica. El sufrimiento que acompaña a la individuación no tiene nada de esto. No produce una herida visible. No genera una historia que se traduzca limpiamente al lenguaje de la crisis. Y porque no deja evidencia, no recibe testigos. Lo que significa que la persona que lo atraviesa no solo tiene que cargar el peso, sino cargarlo en silencio, a menudo mientras sospecha que el peso en sí es de alguna manera ilegítimo. Jung entendió esto desde adentro. Durante los años que más tarde llamó su confrontación con el inconsciente, aproximadamente de 1913 a 1917, un periodo de profunda turbulencia interior tras su ruptura con Freud, describió moverse a través de una experiencia que no tenía ninguna forma externa adecuada para contenerla. Seguía viendo pacientes. Mantenía su vida familiar. Desde afuera, no estaba pasando nada particular. Desde adentro, estaba navegando lo que solo mucho más tarde podría describir, una disolución y reformación radical de sus propias bases psicológicas. En recuerdos, sueños, reflexiones, escribió que su familia y su profesión eran el ancla que lo mantenía sin ser completamente dispersado. No porque resolvieran nada, sino porque le daban una superficie a la que regresar mientras el trabajo más profundo continuaba sin ser visto. Lo que identificó en ese periodo se aplica mucho más allá de sus circunstancias particulares. El inconsciente no sincroniza sus movimientos con la narrativa externa de tu vida. No espera un momento conveniente, un permiso social, una categoría reconocible de crisis. Se mueve cuando se mueve. Y cuando lo hace, la persona que lo experimenta a menudo se queda tratando de explicar un terremoto interior usando un vocabulario construido completamente para eventos de superficie.
Por eso tantas personas que atraviesan una transformación genuina alcanzan explicaciones inadecuadas. Lo llaman agotamiento, porque el agotamiento es legible. Lo llaman depresión, porque la depresión tiene un marco adjunto. Dicen que están cansados, abrumados, pasando por una fase. Ninguna de estas es exactamente falsa, pero todas son más pequeñas de lo que realmente está sucediendo, y nombrar algo más pequeño que la cosa real tiene un costo. Orienta la respuesta en la dirección equivocada. Tratas el agotamiento con descanso. Tratas la depresión con medicación o terapia orientada a restaurar un equilibrio anterior. Ninguno de estos aborda un proceso cuyo punto entero es que el equilibrio anterior ya no está disponible. La práctica que corresponde a esto es simple, pero requiere consistencia. Mantén un registro del interior. No un diario de eventos, ¿qué pasó? ¿Quién dijo qué? Sino un registro de estados interiores que no tienen ninguna causa externa a la que puedas señalar. Escribe que se siente diferente hoy de lo que se sentía hace 6 meses. Que ya no te mueve como antes. Que ha comenzado a importar que anteriormente parecía irrelevante. Con el tiempo, este registro se convierte en evidencia, no para nadie más, sino para ti. Hace el proceso invisible suficientemente visible para confiar en él. Le da a la transformación una forma a la que puedes regresar cuando el silencio de ella se vuelve desorientador. La pregunta que se sienta en el centro de toda esta experiencia, la que hace el duelo más pesado de lo que podría ser de otra manera, no es ¿por qué está pasando esto? La mayoría de las personas, una vez que tiene lenguaje para lo que Jung describió, puede aceptar el por qué suficientemente bien. La pregunta que realmente asusta a las personas es más simple y más difícil: si la versión de mí mismo en la que he estado viviendo se está disolviendo, ¿qué queda? Es un miedo razonable. La identidad funciona como orientación. Te dice qué querer, en quién confiar, cómo leer una habitación, qué tipo de persona eres en una crisis. Cuando comienza a aflojarse, la pérdida no es meramente emocional, es de navegación. Pierdes la brújula interna que ha estado organizando silenciosamente tus decisiones, y lo que la reemplaza, al menos inicialmente, no es una nueva brújula, sino una apertura desorientadora que puede sentirse indistinguible de estar perdido. Jung tenía una respuesta precisa a esta pregunta, y vale la pena sentarse con ella cuidadosamente porque va en contra de casi todo lo que la cultura contemporánea dice sobre la automejora. No creía que lo que emergía a través de la individuación fuera una nueva identidad, una versión mejor y mejorada del yo, optimizada y finalmente correcta. Lo que creía que emergía era algo más antiguo y más fundamental que cualquier identidad particular, el self, en su sentido técnico, la personalidad total que siempre había estado presente debajo de las sucesivas capas de persona, esperando no ser creada, sino descubierta. En la visión que registró durante su experiencia cercana a la muerte de 1944, Jung describió algo que se quedó con él el resto de su vida. A medida que todo era despojado, sus opiniones, sus ambiciones, su sentido de posición social, lo que quedó no fue el vacío, fue una sensación de completitud profunda. Consistía en mi propia historia, escribió, y sentí con gran certeza, esto es lo que soy. Soy este conjunto de lo que ha sido y lo que ha sido logrado. Nada fue añadido, nada fue inventado. Lo que quedó, cuando todo lo construido había caído, era todo lo que había sido realmente vivido. Este es el reencuadre más profundo que el marco jungiano ofrece: no estás perdiéndote. Estás perdiendo la historia que te contabas sobre ti mismo. Y esas no son la misma cosa. Las experiencias siguen ahí. Las relaciones que te formaron, el sufrimiento que atravesaste, los momentos de reconocimiento genuino, las cosas que construiste, amaste y lamentaste, nada de eso se disuelve. Lo que se disuelve es el arreglo particular de esas cosas en una identidad fija, una respuesta establecida a la pregunta de quién eres. Y ese arreglo, por muy útil que una vez fue, siempre fue parcial. Siempre dejó algo fuera. Lo que está emergiendo ahora es un contenedor más amplio, no un yo terminado, sino uno más honesto. La práctica que corresponde a este momento es de inventario deliberado. No de lo que has perdido, ya has estado haciendo eso, sino de lo que ha sobrevivido la disolución. Pregúntate, con especificidad, ¿qué me sigue importando, debajo de las ambiciones que he superado? ¿Qué relaciones se sienten reales en lugar de actuadas? ¿Qué llama mi atención cuando no estoy gestionando una imagen? Las respuestas no llegarán como una nueva identidad completamente formada.
Llegarán como fragmentos, reconocimientos parciales, insistencias silenciosas. Presta atención a ellos. No son aleatorios. Son el contorno de lo que el self ha estado tratando de mostrarte todo el tiempo. Hay una tentación, una vez que entiendes lo que la individuación realmente es, de tratar esa comprensión como un rival, dejar que el duelo se nombre a sí mismo, reconocer la presión del self contra la persona, ver los costos relacionales claramente, y confundir la claridad con la finalización. No lo es. Entender el mapa no es lo mismo que cruzar el terreno. Y el terreno, como Jung fue cuidadoso en insistir, no se vuelve más fácil simplemente porque ahora puedas describirlo con precisión. Lo que cambia cuando lo entiendes es tu relación con la incomodidad, no la incomodidad en sí. Esa permanece. El duelo sigue siendo duelo. La soledad del proceso sigue siendo soledad. La culpa de decepcionar a personas que preferían la versión anterior de ti no se disuelve porque tienes un marco para por qué está sucediendo. Lo que cambia es si lo atraviesas conscientemente o si gastas tu energía tratando de detenerlo. Esta distinción lo es todo. La persona que suprime la transformación no escapa de la presión. La redirige. Sale a la superficie como una insatisfacción vaga y persistente con una vida que parece correcta desde afuera. Como una sensación recurrente de que algo esencial falta, sin poder nombrar qué. Como el agotamiento particular de alguien que ha estado actuando una versión de sí mismo durante tanto tiempo que ya no puede localizar dónde termina la actuación. Jung fue inequívoco sobre el costo de esto. Quien toma el camino seguro, escribió en Recuerdos, Sueños, Reflexiones, ya está como muerto. Entonces ya no sucede nada. Al menos, no las cosas correctas. El camino seguro es el camino de vuelta a la persona, el camino de vuelta a la identidad que funcionó, que fue reconocida, que causó menos disrupción en los sistemas a tu alrededor. Está disponible. Puedes tomarlo. Muchas personas lo hacen, y viven vidas funcionales, organizadas y silenciosamente disminuidas dentro de él. Esto no es un juicio. Es una descripción de lo que la elección cuesta con el tiempo. La alternativa no es heroica y no es lineal. Cruzar conscientemente significa, en la práctica, tres cosas. Primero, permitir que el duelo sea duelo, sin convertirlo inmediatamente en un problema a resolver. La pérdida de un yo anterior es una pérdida real. Merece ser lamentada, no gestionada. Segundo, mantener la distinción entre la incomodidad de la transformación y la evidencia de que la transformación está equivocada. Estas se sienten idénticas desde adentro. No lo son. Una es la sensación del crecimiento bajo presión. La otra es una señal genuina de que una dirección particular necesita ser reconsiderada. Aprendes a distinguirlas no a través del análisis, sino a través de una atención sostenida y honesta a lo que el interior realmente está diciendo debajo del ruido de la culpa y el miedo. Tercero, confiar en que la incompletitud del intervalo no es un fracaso del proceso. El periodo entre identidades, ya no quién eras, todavía no asentado en lo que te estás convirtiendo, no es un mal funcionamiento. Es el proceso mismo, en su forma más esencial. Jung no emergió de sus propios años de turbulencia interior con un yo terminado. Emergió con una relación más profunda con la naturaleza inacabada de la vida psicológica, con lo que describió como un sí incondicional a las cosas tal como son, incluyendo la incertidumbre permanente de quien uno todavía se está convirtiendo. Ese sí no es aceptación pasiva. Es una decisión activa y deliberada de permanecer presente a un proceso que no ofrece garantías ni un destino limpio. Lo que este vídeo ha intentado darte no es consuelo. Es precisión. El dolor silencioso de convertirte en alguien nuevo no es una señal de que algo ha salido mal dentro de ti. Es la textura específica de una vida en movimiento genuino, de un yo que ha superado su contenedor y está presionando, como siempre lo hace, hacia algo más honesto y más completo. La pregunta no es si sentirás esa presión. Ya la sientes. La pregunta es qué eliges hacer con ella. Si lo que escuchaste hoy ha estado sentado contigo de una manera que se siente inacabada, de la manera en que lo hacen las cosas reales, el vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo lo llevará más lejos. Haz clic para seguir viendo.